hay nuevos detalles del ataque que ha hecho Estados Unidos a la embarcación que estaba llevando drogas, según informó Estados Unidos, por el Mar del Caribe. En total, ha dicho Donald Trump que se trata de 3 embarcaciones que han derribado, donde iban, evidentemente, de acuerdo a la última información, 3 narcoterroristas, según la precisión que ha hecho Donald Trump, el presidente norteamericano. Estas declaraciones las ha dado además ante la pregunta que le hacen los periodistas de si va a invadir Estados Unidos a raíz de lo que ha mencionado Nicolás Maduro. Donald Trump esta vez ha sido enfático, enviando un mensaje directo al dictador Nicolás Maduro y a su régimen, señalando de que no les envíen más droga e indicando además de que son 3 las embarcaciones atacadas. Vamos a escucharlo. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos. Derribamos, de hecho, 3 barcos, no 2, pero ustedes vieron 2. Y el problema es que hay muy pocos barcos en el agua. No hay muchos barcos en el agua. No puedo imaginar por qué. Ni siquiera barcos de pesca. No hay nadie quiere ir a pescar, así que es una de esas cosas, pero les diría muy firmemente, dejen de enviar personas de su prisión. Ahí escuchábamos las declaraciones de Donald Trump señalando además que no van a permitir más envíos de droga, que no van a permitir más envíos de integrantes del Tren de Aragua, cuando le consultan si lo que dice Nicolás Maduro es cierto de que van a ingresar a Venezuela, y dando esta precisión, porque es cierto, en el video que se difunde de este nuevo ataque que ha hecho las embarcaciones de Estados Unidos en el Mar del Caribe, se ven 2 narcolanchas. Lo que dice Donald Trump ahora es que lo informado ayer no fueron 2, sino que en realidad se tratan de 3 embarcaciones, y además lo que señalan es que estaban repletas de droga y que por eso se han atacado, y da este mensaje al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que ocurre por su parte en Venezuela luego de esta información y luego además de darse todos los detalles de cómo se ejecuta estos ataques a las narcolanchas que indican van repletas de droga? Porque Donald Trump además dice que en estas últimas semanas lo que han detectado es que también ha bajado por completo la salida de estas narcolanchas. Nicolás Maduro ahora dice de que Estados Unidos no está generando tensión contra su régimen, sino una agresión directa militar, y que ellos están preparados para responder. Vamos a escuchar lo que dice el dictador Nicolás Maduro. No es una tensión, es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. No es una tensión, es una agresión. Escuchábamos lo último que ha declarado Nicolás Maduro, señalando y enfatizando de que no se trata de una tensión, sino de una agresión militar directa que está preparando Estados Unidos. Señala además que la comunicación con Estados Unidos está deshecha, y no es el único que se ha manifestado en Venezuela. Su ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha salido también a manifestarse luego de este último ataque confirmado por parte de Estados Unidos en el Mar del Caribe. Lo que ha dicho ahora Diosdado Cabello es que Estados Unidos pretende sembrar droga en las embarcaciones, es lo que ha manifestado, recordando además la intervención que se registró a una embarcación pesquera. Se han dado más detalles, indican que en esta embarcación pesquera iban 9 personas que le intervinieron además 8 horas. La intervención duró 8 horas, señala Diosdado Cabello, por parte de las embarcaciones de Estados Unidos, y que no lograron sembrar la droga porque indican que los pescadores que se encontraban a bordo de esta embarcación comenzaron a captar en video toda la intervención, se las enviaron de inmediato, comenzaron a compartirla de inmediato, y que por ello no les sembraron droga. Vamos a escuchar lo que manifiesta precisamente la mano derecha del dictador Nicolás Maduro. Nos están agrediendo, nos están asediando. Quien nos agrede y nos asedia actúa de manera ilegal, incorrecta
y con una alevosía terrible, premeditadamente, bajo argumentos falsos, bajo supuestos negados. Que Venezuela, no sé qué inventa. Mentira, ellos lo saben. Ellos saben que Venezuela es uno de los países donde el combate al narcotráfico es, bueno, en todos los frentes. El pueblo es complicado para los que no nos conocen. Para los que no nos conocen. El pueblo de Venezuela. Muy complicado. Y es altamente nocivo para los que se meten con ellos. Altamente. Es de acción prolongada, de largo aliento. El que crea que se va a meter con Venezuela y la cosa termina en un día, está haciendo mal los cálculos. Con respecto al asalto, bueno, es parte de esto, unos pescadores. En Venezuela ha hecho una denuncia formal ante el mundo, zona económica exclusiva de Venezuela, un buque misilístico de los Estados Unidos asalta, piratería en alta mar, a un barco pesquero venezolano bajo la presunción de que hay droga. Lo someten, pero no contaban con la astucia de los pescadores venezolanos que grabaron y mandaron de una vez lo que estaba ocurriendo en tiempo real. Y nosotros nos enteramos de manera inmediata. Ahora Estados Unidos dice que no, que estaban en aguas internacionales. No, esas son aguas, son exclusivas de Venezuela. Abordaron un barco como los piratas abordan los barcos para sembrarle droga a los pescadores. No pudieron porque los pescadores les picaron adelante. Falso positivo contra nuestro país. Hay una variación. Al menos no los bombardearon. Ahí está ahora la teoría que da Diosdado Cabello, la mano derecha de Nicolás Maduro, señalando que el objetivo de la embarcación estadounidense al intervenir, o del buque estadounidense en el Mar del Caribe al intervenir esta embarcación pesquera, era sembrarles droga. Son las reacciones que se están dando de inmediato, luego de confirmarse también por parte de Donald Trump que fueron en total 3 las narcolanchas intervenidas. Como siempre, con lo último, de esta manera iniciamos Radar 24, los saluda Cintia Garreta y vamos con el análisis, porque tenemos a los expertos para analizar precisamente lo que viene sucediendo con las intervenciones que se está realizando por parte de la Armada estadounidense en el Mar del Caribe, pero para analizar también lo último que viene ocurriendo entre Estados Unidos y Colombia. Vamos ya con el coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe además de la Dirección Nacional de Inteligencia del Perú. Bienvenido, coronel. Gracias por estar con nosotros. Y lo primero, al escuchar además la información de que se siguen reportando ataques a las narcolanchas, muchos usuarios lo que se preguntan es cuáles son las características que se tienen de estas narcolanchas y si es normal o está dentro de los términos legales que se ataquen sin antes mostrar o evidenciar que llevaban droga. A ver, las narcolanchas, como se llaman, son pequeñas embarcaciones, lanchas, con potentes motores que cruzan el Mar del Caribe trasladando droga a las diversas islas, arrecifes que hay en la zona, como eslabones de comunicación para introducir droga dentro de los Estados Unidos. Esto sucede hace muchos años y se ha venido incrementando en los últimos años. Esa es una ruta muy potente y muy conocida sobre el narcotráfico, desde América del Sur hacia los Estados Unidos, que atraviesa el Mar Caribe. Eso es lo que existe, ¿no? Ahora, las acciones que está realizando los Estados Unidos dentro de lo que es el derecho internacional
y la acción del uso de la fuerza es sumamente controversial. No, es controversial porque genera vacíos, suspicacias legales. Sin embargo, al mismo tiempo evidencian, de hecho, en forma concreta, que Estados Unidos, a través de su despliegue militar, está ejerciendo una guerra asimétrica contra las organizaciones de narcotráfico que ingresan a los Estados Unidos, más que directa sobre el gobierno de Venezuela, con la finalidad de afectar las rutas del narcotráfico sobre el Mar Caribe y obligar a las organizaciones de narcotráfico a disminuir o cambiar las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos, quizás para que se vayan a otro lado. Ese es el primer lugar. Y el segundo, un desafío al gobierno de Venezuela. Y muchas de las críticas, coronel, que surgen respecto a la forma en la cual se opera es precisamente sobre el tema de si llevan o no llevan estas embarcaciones realmente droga, ¿no? Porque evidentemente no están expuesta o no está expuesta esta mercadería en las narcolanchas. ¿El proceder es el adecuado? ¿Va de la manera formal en la cual usualmente ejecutan estos procedimientos contra el narcotráfico? Yo lo dimensiono en dos ámbitos. Sí, efectivamente, va contra los principios fundamentales del derecho internacional y de las intervenciones sobre lanchas con el narcotráfico, porque el objetivo de la intervención americana no es aplicar la ley internacional. O sea, no se están empleando procedimientos estándares que se han venido empleando en los últimos años. El hecho concreto es que Estados Unidos tiene una respuesta militar. Las respuestas militares, por definición, están sobre el Estado de Derecho normal. Estados Unidos está haciendo ejercicio de lo que podría llamarse la ley de la guerra. Hay rutas del narcotráfico, hay lanchas del narcotráfico en una zona, eso es conocido, no de ahora de siempre. Entonces, lo que está diciendo Estados Unidos es, las lanchas que surjan en esta ruta, que se desplacen en esta ruta con esas características, son un objetivo militar y los destruyo. Pero previamente ya han hecho el trabajo de inteligencia, uno imagina de que sí efectivamente están trasladando droga. Definitivamente que sí, porque Estados Unidos tiene fuerzas militares profesionales. El objetivo no es disparar a la loca. Estados Unidos no es un país irresponsable que dispara a la loca cualquier lancha. Ellos son muy meticulosos en sus protocolos internos, pero sí están saltando una etapa controversial, pero que en términos militares para Estados Unidos le resulta más efectivo, más económico y de efectos más rápidos. Por eso ha desplazado una fuerza militar frente a Venezuela en el Mar del Caribe muy grande. Hoy es posible afirmar que las lanchas las lanchas que atraviesan rutas del narcotráfico se constituyen un objetivo militar. Este es un hecho claro que marca la intervención de Estados Unidos. Claro, porque ahora incluso Donald Trump lo que manifiesta es que ya están viendo menos embarcaciones que prácticamente han desaparecido, y por otro lado tenemos la intervención que denuncia Venezuela en la embarcación pesquera. Por eso, ¿cómo es que se ejecuta este tipo de ataques, coronel, para que el público lo pueda entender? Porque por un lado vemos una intervención a una embarcación pesquera y por el otro ya un ataque real en el cual no hay intervención y de pronto la desaparecen. Correcto. Lo que estamos viendo es el empleo de fuerza militar, y el empleo de fuerza militar responde a doctrina y a procedimientos militares. En términos concretos, estamos viendo la ejecución de una guerra asimétrica. ¿Qué cosa quiere decir una guerra asimétrica? Entre un adversario poderoso contra otro que tiene menos recursos, pero que ambos se pueden causar daño. Entonces, esa guerra asimétrica implica ataques directos para destruir una nave, como intervención de naves pesqueras dentro del marco, de la intervención normal, para enviar un mensaje. Tú puedes circular si es que llevas carga legítima, pero si no llevas carga legítima te voy a destruir. Ese es el procedimiento militar. El efecto buscado, porque toda intervención militar tiene un efecto, el efecto buscado es que los narcotraficantes cambien su ruta de narcotráfico y disminuir el acceso a los Estados Unidos. El problema es a dónde se van. Y ahí es donde el Perú tiene un gran problema, ¿no? Y en medio de estos procedimientos, porque ha quedado clarísima la explicación,
en los procedimientos en la lucha contra el narcotráfico, ¿no se exige que se muestren las pruebas de que evidentemente se llevaba mercadería ilegal, en este caso droga? Perfecto. Entonces aquí hay que comprender una doble dimensión. Cuando la lucha contra el narcotráfico se hace dentro del marco de la ley, los procedimientos judiciales, policiales, es considerado un problema criminal, delincuencial, que exige todos los estándares que cumple el mundo civilizado. Pero cuando el narcotráfico es considerado un objetivo militar, las leyes quedan de lado. Y las leyes civiles de los convenios, los tratados, porque en la guerra precisamente no hay leyes que se respeten. Se respeta la ley de la guerra y se respetan los objetivos militares. Lo que estamos viendo es un cambio en la intensidad y en la ejecución de la guerra. Estados Unidos está diciendo, el combate al narcotráfico ya no es un tema solamente de law enforcement, que llaman ellos aplicación del Estado de Derecho, sino aplicación de la fuerza militar. Entonces, como es asimétrica, se va a emplear el Estado de Derecho para ciertas circunstancias y el accionar militar, la fuerza militar, para otras, con un solo objetivo. Hay dos brazos, el brazo legal y el brazo militar. El brazo militar está por encima de la ley común. Están por las leyes propias de la guerra. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Una guerra militar contra el narcotráfico, asimétrica. Ahí está el término, ¿no? Guerra militar contra el narcotráfico, que bueno, ahora Donald Trump lo que ha dicho es en camino de ejecutar agresión militar. Él señala contra Venezuela, pero Estados Unidos lo que refiere es que es directamente contra él y la cúpula de las Fuerzas Armadas, a quienes señalan además como integrantes, cabecillas del Cártel de los Soles, que lo denominan también un cártel aliado además con el Estado de Venezuela y narcoterrorista. Coronel, gracias por la explicación que nos ha dado para poder entender un poco lo que muchos usuarios se venían preguntando y que están conectados ya participando con Radar 24, señalando además de si por qué no mostraban o no mostraban la mercadería. Ahí tienen ustedes la explicación. Gracias al coronel Juan Carlos Liendo por estar con nosotros. Pero les decíamos que hoy no solo vamos a analizar esta intervención, esta segunda intervención por parte de Estados Unidos en el Mar del Caribe, que termina con destruir 3 embarcaciones que señala Donald Trump estaban repletas de droga, sino también vamos a analizar lo que viene ocurriendo entre Estados Unidos y Colombia, porque la última información que se ha dado es que Estados Unidos le ha quitado a Colombia la certificación de país que lucha contra las drogas. ¿Qué involucra esto? Por supuesto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha manifestado y él ha sido enfático y claro en decir que a él no le preocupa la ayuda de Estados Unidos. Esto lo ha dicho en la reunión que ha tenido con su gabinete. Él dice, más bien nosotros somos los que estamos ayudando a Estados Unidos. Lo cierto es que no se le quitaba a Colombia la certificación de país que lucha contra las drogas desde 1997. Vamos a escuchar lo que dice el presidente colombiano y luego lo analizamos. Nosotros no vamos a estar bajo chantaje. Así es, de eso se trata. No es que sea un berraco error 450 millones de dólares cuando es $1 billón de pesos que se pierde en una subida de la tasa de interés de la deuda externa. O sea, en un segundo se pierde eso. Y para empresas gringas. Y no va para el gobierno, va para ellos mismos. Son para empresas de ellos. Y aquí se roban ese billete para hacer politiquería. No, a mí no me interesa eso. Es que no, a mí no me preocupa la ayuda de los Estados Unidos. Nosotros somos los que estamos ayudando a los Estados Unidos, porque el problema es de ellos, no de nosotros. Y es con presupuesto, reemplazamos eso con presupuesto. Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus fuerzas militares del armamento de los Estados Unidos. No más limonas ni regalos. Ya desertificaron, ya esa es la decisión. Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un ejército de la soberanía nacional. Ahí está lo que manifiesta Gustavo Petro en la reunión que tiene con su gabinete, dando esta primera respuesta a la noticia de que le quitan el certificado de nación que lucha contra el narcotráfico. Pero no ha sido el único en manifestarse. Al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio,
también le consultaron sobre este tema y él responsabilizó directamente al presidente colombiano por la desertificación y él señala que lamentablemente tienen un mandatario que además de ser errático, dice, no ha sido un aliado confiable en la lucha contra los cárteles del narcotráfico. Recordemos que no es la primera tensión o el primer desencuentro que se da entre Estados Unidos y Colombia. Esto comenzó incluso con esta segunda gestión de Donald Trump. Recordemos con el envío, por ejemplo, de migrantes colombianos, el avión que Colombia no quiso recibir porque señalaba que habían tratado a los migrantes como delincuentes. Recordemos también que Colombia, lo que ha manifestado el presidente colombiano Gustavo Petro respecto a los ataques que viene haciendo a las embarcaciones, Estados Unidos ha señalado que se trata de crímenes porque lo que indica Gustavo Petro es que primero deben intervenir estas narcolanchas y no de frente eliminarlas. Pero muchos usuarios lo que se preguntan es qué significa para un país que le quiten esta certificación de lucha contra el narcotráfico. Aquí en Radar 24, como siempre, tenemos a los expertos. Estamos ya con Ricardo Soberón, experto en política sobre narcotráfico y criminalidad organizada. Ricardo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y lo primero, explícanos, ¿qué significa que el país, en este caso Colombia, pierda esta certificación? Gracias, Cintia, por la invitación. Un saludo. La certificación es un procedimiento administrativo del Departamento de Estado. Los Estados Unidos de Norteamérica, desde 1989, fueron los mayores cooperantes, fueron los creadores de la guerra contra las drogas, tal como se conoce a nivel internacional. Y cada año el Departamento de Estado calificaba por sus propios criterios individuales la conducta de los países que reciben asistencia económica antinarcótico. Curiosamente, Estados Unidos nunca se certificó o desertificó a sí mismo, pese a ser el país con la mayor cantidad de usuarios de cocaína a nivel del mundo. Hay que señalar que la desertificación que ha tenido el gobierno de Colombia es una desertificación condicional. Es decir, no es propiamente la desertificación absoluta que han recibido Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, sino es una desertificación condicional. ¿Y a qué se refieren con eso? ¿En qué cambia? Que van a recibir la misma asistencia que han recibido recibiendo en dinero. Colombia. Dinero, recursos para seguir combatiendo a las redes criminales, pero que no están de acuerdo con las políticas del presidente Petro. Ahora, si me permites, he escuchado con atención el análisis de Juan Carlos y en realidad hay un punto central aquí que creo que Juan Carlos no conoce. Existen 3 convenciones internacionales de Naciones Unidas de lucha contra el narcotráfico. Y no hay ninguna legislación internacional por encima del derecho internacional, ni siquiera el derecho de la guerra. Curiosamente, la propia instituciones norteamericanas, el National Institute on Drug Abuse, acredita que la mayor cantidad de cocaína que sale de los países andinos sale por el Océano Pacífico. Es decir, desde puertos colombianos, ecuatorianos, peruanos y mexicanos hacia territorio americano. Por lo demás, hace más de 15 años en el Caribe se hacen intercepciones por parte de la Marina norteamericana, británica, francesa y holandesa a embarcaciones sospechosas. Lo que resulta tremendamente inconcebible es que se use el instrumento militar eliminando, es como si en el aeropuerto Jorge Chávez una patrulla militar decidiera fusilar a un pasajero de un avión sospechoso de llevar cocaína. Lleve o no lleve la cocaína. Aquí, pero en este caso indican que por la calificación de narcoterroristas, esta calificación que le cambian en Estados Unidos, les da esta potestad para poder intervenir de esa manera. ¿Es cierto? Absolutamente insuficiente de acuerdo a los artículos de la Convención de 1988, que han firmado más de 190 países.
Es la ley internacional. O sea, uno no puede eliminar, tiene que llevar a un proceso fiscal y llevarlo a juicio y sancionar, como suelen hacer los Estados Unidos. De hecho, el gobierno colombiano ha extraditado a Estados Unidos a 356 ciudadanos colombianos que han sido procesados, condenados y guardan carcelería en cárceles norteamericanas. Y eso es lo que el presidente Petro señala para decir, o sea, nos desertifican pese a que estamos colaborando. Y ahí va la siguiente pregunta, ¿no? ¿Hay argumentos de Estados Unidos para desertificarlo o consideras que es más una acción política? No, es cierto que Colombia es el país que tiene la mayor cantidad de área cultivada con coca, 253,000 hectáreas de las 376,000 hectáreas que hay. Es el mayor productor mundial de cocaína, es totalmente cierto. Pero bajo ese mismo argumento, de los 23 millones de usuarios de cocaína que hay en el mundo, 5 millones, es decir, el 21% del total, son usuarios norteamericanos. Y todo buen economista sabe que es la demanda la que jala la oferta. No es la oferta la que genera la demanda. Y es en este caso, los Estados Unidos tienen una responsabilidad frente al mundo para hacer algo para detener esa demanda. Por lo demás, esta es una práctica que ya se viene haciendo hace 15 años. Un avión intercepta una embarcación, van lanchas, la interceptan, la detienen, identifican que haya cocaína, incautan la cocaína, detienen a los usuarios y los llevan a juicio a Florida. Ese es el esquema natural que ha venido funcionando hace 15 años. Me parece inconcebible de Juan Carlos que señale que hay una ley militar que predomina sobre el derecho internacional. Es decir, ¿dónde estamos? Aquí hay un derecho internacional suscrito por todos los países, incluidos los Estados Unidos. El tema es que estamos en un escenario geopolítico en donde el señor Trump viene amenazando con Groenlandia, viene amenazando con el Canal de Panamá, viene amenazando la ¿Cuál frontera sería el trasfondo entonces, Ricardo, a tu criterio, de todo este despliegue militar y las acciones que se vienen generando? ¿Cuál sería el verdadero objetivo? Es un uso funcional, es el uso funcional de permitirle a Donald Trump un éxito internacional que no tiene en Ucrania, que no tiene en Irán, no tiene en Gaza y por lo tanto va a atacar al más débil. Ahora, yo no creo que esto vaya a acabar con una invasión a Venezuela, ni mucho menos, porque no es concebible pensar en algo así, sino más bien en operaciones quirúrgicas como las que estamos viendo al atacar embarcaciones sospechosas y potencialmente algunos otros activos del régimen de... Y volviendo para cerrar ya, Ricardo, al tema de Colombia, ¿esto afecta en algo que le quiten la certificación a Colombia? Porque nos explicabas que en la práctica reciben lo mismo, ¿no? El apoyo económico, ¿no? Las capacitaciones, reciben en la práctica lo mismo. ¿Qué significa o para qué lo hacen si en la práctica va a ser lo mismo? Como dicen algunos analistas en Colombia, la desertificación es a Gustavo Petro, no a Colombia. En primer lugar. En segundo lugar, es posible que el tiro le salga por la culata a Donald Trump, porque el próximo año son elecciones en Colombia. Y esto puede resultar más bien generando y motivando un apoyo social importante a la posición política que representa Gustavo Petro al ser considerado como una víctima de las amenazas del imperio, ¿no? El discurso generalmente utilizado. Así es que Donald Trump no se caracteriza por un análisis estratégico de la toma de decisiones que él hace. Y me parece que este es un ejemplo más de este tipo de acciones unilaterales, arbitrarias, mediáticas, potentes, pero que en la práctica no van a significar nada en la lucha antinarcóticos que hace Colombia. Bien, Ricardo, gracias por darnos esta explicación para poder entender todos qué significa la desertificación, que han visto que en la práctica va a continuar siendo lo mismo. Hablábamos con Ricardo Soberón, experto en política sobre narcotráfico y criminalidad organizada. Seguimos nosotros con más porque evidentemente tenemos lo último que ha ocurrido también con los líderes de la oposición, el rostro o los rostros de la oposición al régimen venezolano.
se ha difundido ya un video de Edmundo González donde él hace un pedido enfático y explícito: detener la represión que hay en Venezuela, y el pedido lo hace para que se unan los demás países. Vamos a escuchar. Venezuela vive desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. Solicito a los gobiernos democráticos del mundo una acción urgente para detener estos crímenes. Bueno, ahí está el pedido que hace Edmundo González, considerado además por los venezolanos el presidente electo que no pudo asumir por estas elecciones fraudulentas que se registraron en Venezuela y que hacen permanecer en el régimen a Nicolás Maduro. Él hace este llamado hablando además de la represión que se está generando, de los secuestros, de la situación en la cual tienen a los presos políticos, y hace el llamado a la unión de otros países. Lo que se sigue viviendo en estos días con estas páginas que se continúan escribiendo es precisamente los ataques que se están dando en el Mar del Caribe, y ahora volviendo a tener en el escenario a Colombia, que se le quita esta certificación, pero que además vuelve a manifestar el presidente Gustavo Petro, a señalar que considera los ataques que se están haciendo en el Mar del Caribe como crímenes. ¿Creen ustedes que va a escalar estas tensiones, teniendo ya a Colombia también enfrentándose directamente a Estados Unidos? ¿Creen que va a escalar aún más los enfrentamientos que se están dando entre Donald Trump y Gustavo Petro? Y lo otro, la consulta que le hacíamos y que hablábamos con los expertos analistas el día de hoy en Radar 24. ¿Consideran que es correcto el proceder sobre estas narcolanchas? Informando ahora Donald Trump que fueron 3 las que han sido en total eliminadas, con 3, como los llaman ellos, narcoterroristas a bordo. ¿Consideran ustedes que es correcta la forma en la cual se está procediendo por parte de Estados Unidos? Como siempre, nos encanta leer sus opiniones. Los invitamos a comentar, a participar y a compartir también la información que tenemos aquí en Radar 24, siempre de la mano de los expertos. Suscríbanse al canal de YouTube del Diario Gestión, activen la campanita para que siempre les avisen cuando ya está lista la edición. Y, por supuesto, continúen interactuando con nosotros para conocer también sus opiniones. Como siempre, los ha acompañado Cintia Garreta y nos encontramos en la próxima edición. Chao.